Buenas noches, mi nombre es María Isabel Álvarez Altamirano. Soy alumna de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, matrícula 20022518. Actualmente estoy cursando el módulo Juicio de Amparo 1. Mi asesor educativo, el maestro Daniel Humberto Díaz Aguirre. Hoy, 14 de julio del 2022, quiero compartir con ustedes el reto número 2 de este módulo, que lleva por nombre la jurisprudencia. En este reto se nos presentaron 3 casos de los cuales debíamos analizar la jurisprudencia y con base en ese análisis dar respuesta a 5 planteamientos. Respecto al caso número 1, se analizó la tesis primera, diagonal J, 102, diagonal 11, facultad de atracción, en la que puedo decir que se utilizó el método de reiteración de criterios para la creación de la jurisprudencia. Esto al sustentarse en un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, como lo establece la Ley de Amparo en su artículo 223, que a la letra refiere que la jurisprudencia por reiteración de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustenta en un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones por una mayoría de cuando menos 4 votos. De acuerdo con López 2018, la jurisprudencia por reiteración se respalda en un razonamiento inductivo, una pretensión general de diversos supuestos particulares. Cabe mencionar que aquí es obligatorio un criterio interpretativo tras haber sido utilizado como solución para problemas jurídicos similares para los cuales resultó adecuada su aplicación. En el caso número 2, los razonamientos que se pueden identificar para que la jurisprudencia primera, diagonal J, 93, diagonal 2013 de la 10ª época, fuera sustituida por la jurisprudencia primera, diagonal J, 78, diagonal 2018, 10ª época, Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral, contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son los siguientes. El argumento de la primera sala al resolver la contradicción de tesis 97, diagonal 2013, de la cual derivó la jurisprudencia primera, diagonal J, 93, diagonal 2013, 10ª época, es la similitud existente en las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango a la prevista en el artículo 141, que refiere al citatorio, a la orden de comparecencia y a la aprehensión, sustentando que la orden de citación a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, colocando al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta primera sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial y de la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo mencionado. Asimismo, los criterios contendientes que se tomaron en cuenta para sustitución de la jurisprudencia primera, diagonal J, 93, diagonal 2013, 10ª época,
fueron el emitido por el segundo tribunal colegiado en materia penal y civil del 20º circuito. Al resolver el recurso de queja 31/2018, quien consideró que el juicio de amparo indirecto es procedente contra el acuerdo que ordena citación a la audiencia inicial de formulación de imputación, porque afecta indirectamente la libertad personal de la persona investigada. El emitido por el segundo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito al resolver el recurso de queja 137/2016, que determinó que el juicio de amparo indirecto es procedente contra el que ordena citación a la audiencia inicial de formulación de imputación, porque afecta indirectamente la libertad personal de la persona investigada. Y el emitido por el tercer tribunal colegiado del 27º circuito al resolver el recurso de queja 111/2017, que consideró que no procede el juicio de amparo indirecto contra la citación a la audiencia inicial, porque es un mero aviso que no incide en la esfera jurídica de la persona investigada. Como refiere el artículo 230 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, la jurisprudencia que por reiteración o contradicción establezcan el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los plenos de circuito, podrán ser sustituidas. Ahora bien, el mismo artículo 230 de la Ley de Amparo, en su último párrafo, menciona que cuando se resuelva sustituir la jurisprudencia, dicha resolución no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los que se haya dictado las sentencias que la integraron, ni la que se resolvió en el caso concreto que haya motivado la solicitud. Cabe hacer mención que las jurisprudencias analizadas de los tres casos fueron publicadas en el Semanario Judicial de la Federación. En el caso número 1, la jurisprudencia fue publicada en la 9ª época. En el caso número 2, la jurisprudencia fue publicada en la 10ª época. En el caso número 3, la jurisprudencia fue publicada en la 9ª época. En el caso número 3, de acuerdo a lo establecido en el artículo 217, primer párrafo de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para estas, tratándose de la que decrete el pleno, y además para los plenos de circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Por lo tanto, la aplicación de la jurisprudencia analizada es obligatoria al haber sido celebrada en pleno para las autoridades mencionadas en el artículo referido. En el caso número 1 se cumple con el requisito establecido en el artículo 233 de la Ley de Amparo, respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación, al referir que la jurisprudencia por reiteración de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustente un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones por una mayoría de cuando menos 4 votos. En este caso podemos observar que de acuerdo a la facultad de atracción 10, diagonal 2007-PL, emitida por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 11 de julio del 2007, fue por unanimidad de 4 votos. La facultad de atracción 78, diagonal 2010, de los magistrados integrantes del Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, de fecha 29 de septiembre de 2010, fue por unanimidad de 4 votos. Facultad de atracción 120, diagonal 2010,
de los magistrados integrantes del segundo tribunal colegiado del 22º circuito del 27 de octubre del 2010 fue por unanimidad de votos. Facultad de Atracción 168, diagonal 2010, de magistrados integrantes del segundo tribunal colegiado en materia civil del cuarto circuito, de fecha 19 de enero del 2011, unanimidad de 4 votos. Facultad de Atracción 13, diagonal 2011, del 11º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, con apoyo del segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, de fecha 9 de marzo de 2011, 5 votos. La principal función de las jurisprudencias es sentar un precedente de cómo debe interpretarse una norma jurídica, desentrañar o esclarecer el sentido y alcance de la misma, ser un marco de interpretación que guía a los jueces sobre la interpretación de esta norma en casos similares a futuro y definir los casos no previstos en ella. La palabra jurisprudencia proviene del latín jurisprudentia, compuesta por los vocablos juris, que significa derecho, y prudentia, que quiere decir conocimiento o ciencia, definiéndola como el conjunto de tesis que conforman un material valioso de orientación y enseñanza para los jueces, guiándolos a la solución de las cuestiones jurídicas que contemplan, que suplen las lagunas y deficiencias del orden jurídico positivo, que guían al legislador en el sendero de su obra futura. En México, la jurisprudencia judicial es la interpretación de la ley firme, reiterada y de observancia obligatoria que emana de las ejecutorias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o por salas y por los tribunales colegiados de circuito. Los artículos 94 y 107 constitucionales, 192 y 193 de la Ley de Amparo establecen que la materia de la jurisprudencia es la interpretación de las leyes y reglamentos federales o locales y de los tratados internacionales celebrados por el Estado de México. En conclusión, las jurisprudencias permiten conocer la racionalidad y criterio de interpretación jurídica de los juzgadores mexicanos, ya que constituyen un recurso para unificar criterios de interpretación de una ley para que sea aplicada de una mejor forma, manteniendo una coherencia y uniformidad entre sí, que es de donde radica su importancia. Agradezco mucho su atención.